Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía. COPE más Valencia. Estar informado. Pues yo creo que da igual el momento del año, que estemos o no estemos en fiesta, que estemos o no estemos en fallas, aunque es verdad que cuando tenemos días de asueto y de celebración en general, bueno, pues dejamos un poquito de lado los temas de la salud. Y el tema de la salud bucodental, que es la cuestión que ahora vamos a tratar, yo creo que es fundamental tenerla siempre muy presente. Vamos a hablar con la doctora Arantxa Pardo, que es la responsable sanitaria del Instituto Odontológico de Valencia, para que nos ayude a cuidar nuestros dientes, nuestra boca, también en fallas. Arantxa, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Oye, te quiero preguntar para empezar, ¿es verdad que abusamos a veces de nuestros dientes o no los cuidamos igual de bien cuando estamos de fiesta? Y ahora, bueno, pues entre los aperitivos, los piscolabis, los buñuelos, el chocolate caliente y otras cositas dulces que nos comemos en fallas, ¿cómo afecta este tipo de acciones a nuestra salud? Te comento, a todos nos encanta de vez en cuando todos estos tipos de alimentos, pero hay que tener muy claro que los alimentos que presentan gran cantidad de azúcar nos hace un flaco favor a nuestros dientes, porque cuando entran en contacto con las bacterias que tenemos en nuestra boca, se generan unos ácidos y eso afecta a los dientes y a producir caries. Entonces es fundamental el cepillado. Entiendo que ese es el primer consejo, ¿no? Para cuidarlos adecuadamente, que busquemos huequito entre estos, entre comillas, abusos para cepillarlos adecuadamente, ¿no? Exacto, siempre es conveniente. Nosotros aconsejamos llevar un pequeño kit dental que consta de un cepillito, pasta de dientes e incluso seda. Hay veces que la seda no podemos, pero bueno, intentar buscar un ratito, un momento para cepillarnos. Sí. O por lo menos enjuagarnos con agua o el uso de chicles, por ejemplo. Eso te iba a decir, porque es verdad que, a ver, no nos engañemos, sí, cepillar es lo suyo. Y venden, es verdad que venden algunos chiquitines que son muy prácticos, pero no siempre disponemos de ellos. ¿Esto de los chicles y enjuagarse hace un efecto, no igual, pero suficiente para salir del paso? Claro, por ejemplo, imagínate que nos tomamos el aperitivo y no nos podemos cepillar en ese momento. Pues por lo menos enjuagarnos con agua nos ayudaría a neutralizar esos ácidos que decimos que se generan con los alimentos y también, por ejemplo, el uso de chicles, pero importante, chicles sin azúcar. Y si contienen xilitol, mucho mejor, porque nos favorece a fabricar saliva. Sí. ¿El xilitol? Entonces esta saliva, sí, exacto, el xilitol es un edulcorante que nos ayuda a estimular la producción de saliva y el saliva nos neutraliza esa acidez que se produce en la boca y para ese periodo de tiempo en la que no podemos cepillarnos nos funciona fenomenal. Ah, qué bien, es fantástico. Y la gente que ahora tiene, ahora la gente se cuida mucho también la estética, ¿no? Gente que lleva brackets, además se lo ponen ya a cualquier edad, o carillas, que también es una solución muy buena, ¿no? Para que nuestros dientes se luzcan perfectamente. Ahí hay que tener un poco de cuidado extra, me imagino, ¿no? Sí, estos pacientes sí que es cierto que deben extremar mucho más la higiene, porque llevar brackets hace que retengan mucho más partículas de alimentos. Entonces siempre estos pacientes sí o sí les inculcamos que deben llevar ese pequeño kit de higiene, porque si no a la larga pueden aparecer esos problemas a nivel bucodental, como son las caries, gingivitis, esa inflamación de encías. Enjuagarse con agua en ese momento también nos vendría bien, aunque sobre todo hay que utilizar el cepillito. Sí, te enjuagas de momento y luego llegas a casa y te limpias como corresponde. Exacto. Ya está, ¿no? Ahora no te creas que sustituye una cosa a la otra, eso no. Exacto, muy bien. Es ese periodo de tiempo. Una cosa que también se me está ocurriendo, y es que ahora estamos a poquito ya de la mascletá, mucha gente, sobre todo los novatos, los que no están acostumbrados, se les ve que aprietan ahí los dientes. Esto es como cuando durmiendo rechinamos. Esto no tiene que ser nada bueno, ¿no? No, sí que es cierto que nosotros recomendamos, durante el día estamos conscientes, entonces estas personas que tienden a apretar, que no están acostumbrados a esos ruidos, por lo menos que tengan la boca entreabierta, ¿vale? Para no apretar, y esos pacientes que de normal están acostumbrados también a usar férula de descarga, es decir, para el apretamiento, el rechinamiento, en casos puntuales donde apretemos más, la pueden utilizar, porque eso siempre nos va a proteger nuestros dientes.
Esto del bruxismo es una cosa que se hace de manera inconsciente, sobre todo por las noches, y es más peligrosa de lo que nos podemos imaginar, ¿verdad? Exacto, sí, porque al final este apretamiento y rechinamiento de los dientes de manera recurrente, al final nos va a llevar a un desgaste de esos dientes, y ese desgaste al final conlleva también a una sensibilidad, incluso un dolor a nivel de la mandíbula. Mucha gente nos dice que me duele al abrir y al cerrar la boca por las mañanas, y es por ese apretamiento. Entonces siempre es recomendable ese uso de férulas, pero hay que analizarlo siempre en clínica. Te quiero también preguntar por las encías. Siempre hablamos de salud bucodental y parece que nos fijamos en los dientes. ¿Las encías también requieren de un cuidado especial? ¿Hay alguna forma para tratarlas adecuadamente? O sea, sí, las encías básicamente se nos inflaman porque hay restos, hay película, biofilm, es decir, restos de alimentos, esa plata que se nos acumula en los dientes hace que esas encías sufran y al final se inflaman, da un sangrado, da un malestar. Entonces, si llevásemos un hábito de cepillado correcto y acudir a las revisiones en la clínica a la que vayan, esas encías se mantienen a raya. También tenemos que analizar el caso, depende de cómo esté la encía, pautamos un tipo de pasta u otra. Pero al final, con un hábito de cepillado correcto, esas encías se mantienen sanas. Ya por último, y volviendo un poco a los hábitos, digamos, falleros. Dormir pocas horas, en general, para la salud no es muy bueno. También afecta, me imagino, que a la salud bucodental. Claro, sí, el dormir poco lo que nos hace es que los procesos que aparecen en la boca, para que se recupere, se regenere todos nuestros tejidos, al final se ve afectado y hace que aumente el riesgo de producir problemas dentales como la gingivitis, es decir, esa inflamación de las encías, ese sangrado, el que apretemos también los dientes porque dormimos poco, estamos estresados. Entonces, al final es un cúmulo de problemas que nos hace un flaco favor el dormir poco. Está claro que durante estos días vamos a dormir poco, pero sobre todo es importante tener esos hábitos de cuidado dental muy aferrados. Es decir, que nos demos cuenta de que no por estar por ahí nos olvidamos del cepillado. Me parece muy buen consejo. Pues nada, lo tenemos muy presente. Gracias, doctora Arantxa Pardo, responsable sanitaria del Instituto Odontológico de Valencia. Gracias y felices fallas. Gracias a vosotros. Felices fallas. Seguimos en Mediodía, que estamos a muy poquito de la máscara. Mediodía. COPE más Valencia. Estar informado. La dificultad para leer, dolor de cabeza o fatiga ocular son